Saludos a quienes nos sintonizan en este momento del día. A continuación vamos a una entrevista con Miriam Díaz, quien es miembro de Participación Ciudadana y una organización que en cierto modo se hace eco de lo que siente el pueblo. Y en esta ocasión hablan sobre el destino de los casos de corrupción. Saludos, Miriam, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ustedes recientemente en Participación Ciudadana emitieron un comunicado en el que hablan sobre diversos temas, pero principalmente sobre la preocupación del destino de los casos de corrupción que estamos viendo en estos momentos, de corrupción administrativa como tal. Sí. Bueno, consideramos oportuno dar a conocer este documento porque de verdad que estamos muy alertas y estamos digamos, de alguna manera mortificados por el curso que parecería tomar el castigo de la corrupción, lo cual, si no se produce, vamos a tener muchos más años en el país con el mismo problema de que los funcionarios vayan al Estado entendiendo que lo que ellos hagan no tiene consecuencias. Y en la actividad humana eso es fatal. La gente tiene que entender que existen consecuencias. Entonces ya hemos visto 4 casos consecutivos en los cuales prácticamente no han aparecido los culpables de corrupción. Y las penas han sido muy... las pocas penas que se han impuesto han sido muy benignas con relación a las expectativas que la ciudadanía hemos tenido. ¿Usted se refiere al caso Onza? No, al caso de Brecht, primero que nada, al caso Tucano, al de la Onza y al de los 3 brazos, que son los 4 que se han dado a conocer los fallos de los tribunales en los últimos meses. Y en todos los casos las cosas han resultado muy difusas. Realmente no hay sobornados de empresas que dijeron que sobornaron y que pagaron multa. Si no hubieran sobornado no tenían por qué pagar multa. Esas empresas tenían con qué defenderse. Pues ellas sobornaron, eso es un hecho comprobado, pero los sobornados no han aparecido. Entonces, igualmente, en otros casos, como el caso reciente de la Onza, algo que fue un caso que estremeció al país, porque se mezcló un crimen horrendo, que por cierto ha sido calificado de homicidio y no de asesinato. Lo condenaron por homicidio, no por exactamente. asesinato. Entonces, cuando hay todas las características ese crimen horrendo, planeado, ejecutado, desaparecido el cuerpo, todas esas cosas que son agravantes, aparece solamente una persona, cuando el origen del crimen, de acuerdo a las informaciones que se han manejado en el país y que están muchas de ellas en el expediente, por más mal hecho que esté el expediente, las informaciones son de que estaban ligados a un tema de corrupción en la institución, pero no hay corruptos en la institución. Una persona fue condenada a 1 año de prisión, un funcionario menor. Un subalterno. Sí, un subalterno, y los demás fueron absueltos. Entonces, eso, junto con otros factores que se están dando en el país, presenta un panorama ante el cual las personas que hemos trabajado, que hemos hecho esfuerzos para que este país avance, tenemos que mantenernos alerta y mantenernos estudiando los casos y denunciando las irregularidades que nosotros entendemos que se están produciendo. Miriam. Y ese segundo frente es los ataques a los que están sometidos los órganos encargados de perseguir y prevenir la corrupción. Me gustaría que abundáramos un poquito sobre eso, pero antes les quiero preguntar algo que debe estar batiéndose en la cabeza de muchos dominicanos. Por lo menos a mí no me cansa y vuelve esa idea. Usted es socióloga. Sí. ¿Qué explica que la gente, históricamente, la gente que llega a un carguito quiere salir de ahí con los bolsillos llenos de dinero que no se ha ganado?
¿Por qué esa hambre de cuarto? ¿Qué es lo que está pasando? Que no pasa solo aquí, pero ella podría explicar. Pero aquí en República Dominicana, ¿por qué? O en estos tiempos, ¿por qué? Le voy a brindar un cafecito para que lo haga con más gusto. Claro, mucho gusto. Kenia, muchas gracias, Kenia. Mira, sí hay que señalar, realmente como no tenemos, los sociólogos necesitamos siempre más tiempo, porque no es solo porque hablamos mucho, sino porque mencionamos todos los factores que inciden. Entonces, un problema social muy complejo. Ahora bien, detrás de todo eso hay una sola que ayudaría a resolver la gran mayoría, que es el tema de la impunidad. O sea, realmente el ser humano nace con lo bueno y lo malo. O sea, eso es parte de una misma cosa. Sí. Entonces, la sociedad tiene que educar al ser humano en el sentido de la cohesión social. O sea, sí, tú tienes el interés de hacer lo que a ti te da la gana, de coger lo que tú quieras, pero la sociedad no funciona así. La sociedad funciona de esta manera, con leyes, con cohesión, con moral, con ética. Cuando todas esas cosas fallan y encima de eso no hay consecuencias, eso se va por un derrotero que es casi indetenible. Por lo tanto, ahora nosotros, después de tantos años, después de una historia y después sobre todo de unas últimas décadas donde se pusieron los negocios demasiado grandes, porque por muchos años se habló del Estado Dominicano que funcionarios se corrompían, pero en esa época como se cogían el 10% legalmente. Había muy pocos recursos que cogerse y eso pues... Ahora duele más. Ahora resulta que los negocios se han puesto tan grandes que vemos casos como estos que estamos viendo en la justicia. Yo quiero remitirme de nuevo a lo que ustedes mencionan en el informe del caso de los supertucanos y el caso de Odebrecht, entre otros, y porque ustedes comentan que tienen un elemento en común, y es que fueron casos que lo prepararon durante la época de gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. ¿Ustedes piensan que se debe exclusivamente al Ministerio Público o también al Poder Judicial el que no se llegara a ninguna condena como tal en esos casos? Bueno, definitivamente todos los casos han estado preparados de manera muy negligente, podríamos decir, porque no se empeñaba ese Ministerio Público en hacer las investigaciones a fondo. Y nosotros sabemos por qué el Ministerio Público no se empeñaba en hacer esas investigaciones a fondo. Era porque la mayoría de los implicados eran parte del mismo partido y del mismo poder del cual era el jefe del Ministerio Público. Y lo digo sin temor porque nosotros desde que nacimos hemos dicho, no pueden estar los militantes políticos, miembros de los consejos de los partidos, de los comités ejecutivos de los partidos, involucrados en la justicia, porque eso no es justo, eso inclina la justicia hacia un lado. No puede ser juez y parte. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, lo de los tribunales, estos tribunales ahora es que se están estrenando con casos de corrupción, porque como publicó Participación hace muchos años, 20 años de impunidad, o sea, realmente los tribunales dominicanos no están acostumbrados a tratar eso es, la justicia es para los medianos, los pobres, la violencia pública y una serie de cosas así, pero para la corrupción no. Entonces ahora se están estrenando y miren, ¿con qué se están estrenando? Se están ponchando, están ponchándose en esa jerga beisbolística. Y por eso quisimos, quizás puedan decir alguien, ustedes se están adelantando, pero es que los luchadores sociales tenemos también que adelantarnos a los acontecimientos, no solo lamentarnos después que ocurren, y mandar un mensaje. El mensaje que estamos mandando es, estamos y estaremos observando esos procesos judiciales para ver cuál es el comportamiento de los jueces. Nosotros nunca hemos pedido, así lo decimos en el comunicado, nunca hemos pedido que se condene a una persona inocente, nunca hemos pedido que los jueces y fiscales no hagan bien su trabajo, sea lo que sea que resulte, nosotros debemos aceptarlo,
Pero para eso hay que actuar con respeto a la ley, pero también ir un poco más allá. Porque si la justicia ha sido capaz de tener, por ejemplo, más de la mitad de los presos preventivos 54%, sin tiempo, pero hijo de años Machepa, y años pero hijo de Machepa. Ahí. Por eso digo, estadísticamente la justicia no ha actuado contra esos plazos. No. O sea, ha violado los plazos de la población dominicana. Entonces resulta que cuando tienen buenos abogados y son ricos y acusados de corrupción, en esos casos sí hay que respetarle todos los derechos. Ahí funciona el debido proceso, el famoso debido proceso. Sí, exactamente. Y se toman en cuenta factores a la hora de actuar los jueces que no parecen convencer a la población dominicana. Más bien levantan sospechas, lo ha dicho en ese mismo asiento la ex jueza Katia Miguelina Jiménez, también lo dijo a través de la cuenta de Twitter la fiscal Jenny Berenice, que aquí es difícil condenar a un rico, a gente poderosa, a gente de dinero. Miriam, usted decía ahorita, antes que yo la interrumpiera, que los órganos de control del Estado están bajo asedio, que hay como una especie de ataque. ¿A qué entiendes que se debe Bueno, lo estamos viendo con la Cámara de Cuentas, por ejemplo, lo estamos viendo con el Ministerio Público, que también le dan, lo vemos como la gaviota tirándole la escopeta, ¿no? Es natural que ocurra. Lo que hay es que fortalecerse para enfrentar una situación bien dura, bien difícil, que es el combate a la impunidad y a la corrupción. Si esta sociedad permitió que durante décadas y décadas la corrupción reinara y que penetrara en todos los órganos del Estado, es una sociedad que va a tener que pasar mucho esfuerzo, mucho trabajo para poder disminuir, y cuando comience a disminuir probablemente se va a ir fortaleciendo poco a poco. Pero el tema es que aquí los órganos han sido elegidos con influencias políticas. Eso es la verdad, esa ha sido la historia de República Dominicana. Nosotros como Participación Ciudadana denunciamos en muchas ocasiones la forma en que se estaban eligiendo los jueces, distribuyendo, porque en el Senado y una serie, las altas cortes y una serie de organismos se han puesto de acuerdo al final los políticos, y la gobernabilidad se ha sentado no sobre la base de una visión nacional de ir hacia lo mejor, sino sobre la base de pongámonos de acuerdo para echar esto adelante. Una tratativa. ¿Verdad? Busquemos un bajadero, pongámonos de acuerdo. Entonces, tú tienes dos, yo tengo dos, de acuerdo al poder que nosotros entendemos que tenemos. A la correlación de fuerza, como dicen. Y de vez en cuando meten una persona de la sociedad civil o otras personas para darle un poco de legitimidad. Sí, de legitimidad y de ver, bueno, nosotros elegimos personas diferentes, pero todos sabemos que casi todos estos organismos tienen a su interior intereses que están actuando para mantener la impunidad. Es decir, el organismo, por ejemplo, como la Cámara de Cuentas, que está ahora con tantos cuestionamientos, sí, bastante, y que nosotros lamentamos tanto porque hemos puesto esperanzas en que no se produzca la misma situación de las últimas dos anteriores cámaras de cuenta, que tuvieron un destino también muy funesto. Patético. O sea, realmente han sembrado en el país una desconfianza en un organismo que debería inspirar mucha confianza, mucho respeto. Ustedes se refieren también, aprovechando el tema de la Cámara de Cuentas, a ataques hacia entidades de control público como la Compras y Contrataciones, el Defensor del Pueblo. ¿Consideran ustedes en realidad que son ataques tal cual, o habría algún tipo de disturbio dentro de esas instituciones? Siempre hay las dos cosas.
Los ataques chocan contra una pared cuando la institución o la persona a quien se ataca es muy, muy, muy fuerte y tiene un historial muy, muy sólido. Pero siempre cuando hay un interés de debilitar, se encuentran brechas. O sea, se encuentran brechas y esas brechas están a veces en el origen de la composición de la organización. En el origen, ahí yo tengo gente que son relacionadas con nosotros, que nosotros las recomendamos, que las pusimos ahí, que me filtran documentos y que realmente no están de acuerdo con este abuso y este ataque a los que estuvimos antes, ¿verdad? Entonces, ahí puede haber, no podemos afirmar ni nosotros como participación podemos acusar a nadie. Por eso yo he dicho, no podemos inventar cosas que ahí adentro están ocurriendo, porque si no tenemos las pruebas, nosotros nos cuidamos mucho de eso. Nadie puede decir de participación que en algún momento ha salido acusando personas específicas, ni nada. Pero sí vemos que los intereses que están ahí se están enfrentando y que tras esos intereses pueden haber cosas reales que puedan ocurrir. Por eso nosotros esperamos que la Cámara de Cuentas aclare totalmente estos incidentes que se están hablando. Me pareció que quedó en mucha oscuridad la visita al presidente del Senado. Por eso hay que aclararlo bien. Claro, hay no muchas... es verdad que fueron a tomarse un café. O sea, eso debería aclararse. Miriam, en un tuit, sí, podría decirnos, sí, ¿qué se espera? Ok, usted ha hecho la advertencia del peligro real que hay. ¿Qué se espera? ¿Qué puede hacer? ¿Qué debería hacer la sociedad, los medios? En una palabra, tenemos que ir a pausa. Sí, para que no haya otra frustración. Bueno, esperamos primero que las personas que hemos luchado por el término de la corrupción y la impunidad, nos mantengamos unidos, observando, presionando, viendo lo que está pasando. Pero también esperamos que la otra parte se vea en el espejo de lo que puede pasar y de lo que le está pasando a la gente que cuando estuvo en el poder no hizo lo que tenía que hacer. Y que ellos entiendan que ese proceso no tiene vuelta atrás. Eso es importante. Muchas Terminó gracias. como buena maestra. Agradecemos, así es, agradecemos a Miriam Díaz, miembro de Participación Ciudadana. Regresamos en breve con más de El Día. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.